Cuando me acerco a mi obra, siento que no solo pinto sobre un lienzo, sino que dejo sobre él fragmentos de mi propia historia, de mi percepción del tiempo, de mi relación con la materia. Cada trazo que aplico es un diálogo con la textura, con la luz, con las sombras que se deslizan entre las capas de color. No busco una representación concreta, sino la sensación de un espacio en constante transformación, de un terreno emocional donde la memoria y la experiencia se funden de manera inevitable. Me detengo ante la superficie rugosa, donde las capas de pigmento se han acumulado con el tiempo, formando grietas y relieves que cuentan su propia historia. Me gusta pensar que la pintura no solo se adhiere al lienzo, sino que lo moldea, lo altera, lo convierte en algo más que una simple base. Las texturas evocan paisajes erosionados por el paso del tiempo, fragmentos de tierra agrietada, muros antiguos que han sido testigos de historias incontables. No quiero que mi obra sea solo una imagen, sino una experiencia sensorial, un objeto que se pueda recorrer con la mirada y casi con el tacto. Los colores se han convertido en mi lenguaje más íntimo. Los tonos terrosos me hablan de raíces, de estabilidad, de aquello que nos ancla a la vida. Pero también dejo que la luz se filtre entre los contrastes, que las velas creen transparencias donde la mirada pueda perderse y reencontrarse. En algunos puntos el pigmento se adhiere con densidad, como si la materia quisiera afirmar su presencia con fuerza. En otros, las capas son tan sutiles que parecen desvanecerse en la superficie. Me fascina ese juego entre lo sólido y lo etéreo, entre lo visible y lo que no lo es. Al trabajar experimenté una sensación de descubrimiento constante. A medida que aplicaba cada capa, sentía que la obra me guiaba, que me hablaba en su propio lenguaje, de texturas y contrastes. Algunas grietas surgieron de manera espontánea, como si la pintura misma quisiera contarme algo que yo aún no comprendía. Otras, en cambio, las fui creando intencionalmente, buscando el equilibrio entre lo accidental y lo controlado. Me interesa ese diálogo entre lo espontáneo y lo meticuloso, entre el azar y la intención. No puedo evitar en mi obra una metáfora del tiempo. La materia nunca es estática, siempre está en transformación, en un proceso constante de construcción y de construcción. Me gusta pensar que mi pintura sigue cambiando incluso cuando dejo de trabajar en ella, que su apariencia puede mutar dependiendo de la luz, del ángulo desde el cual se observa, del estado de ánimo de quien la contempla. Quiero que mi obra sea un espacio abierto a la interpretación, que cada persona pueda encontrar en ella su propia historia, sus propios recuerdos, sus propias vivencias. Para mí, pintar no es simplemente una cuestión de técnica, sino de conexión. Conexión con los materiales, con la historia que quiero contar, con quienes se detendrán a observar la obra y encontrarán en ella algo que les hable. No busco respuestas en la pintura, sino preguntas. No busco imponer un significado, sino abrir un espacio para la contemplación, para la reflexión, para el diálogo entre la obra. Así, al final, cada pieza se convierte en un reflejo de mi propio proceso creativo, de mi forma de entender el arte. No es solo una imagen sobre un lienzo, sino un registro de mi relación con la materia, con el tiempo, con la incertidumbre de lo que aún está por descubrirse. En cada grieta, en cada relieve, en cada trazo hay un fragmento de mí, pero también un espacio en blanco para que quien la mire pueda completarla con su propia imaginación y su propia perspectiva.